Bueno, nos dicen que para ubicar sitios en las ciudades se usan direcciones. Esas permiten identificar puntos sobre la superficie terrestre a partir de datos numéricos, acompañados en la mayoría de los casos con letras de nuestro alfabeto. Entonces, A, nos indican, ¿sabes cuál es la diferencia entre la calle y la carrera? Entonces, las calles van en dirección oriente, y occidente o viceversa, y las carreras son las que van norte a sur o sur a norte. Es igual encontrar la calle 15 con séptima que la carrera 15 con séptima. No, no es lo mismo. Cuando la calle dice 15 con séptima, se refiere a la intersección de la calle 15 con carrera séptima. Y cuando dice carrera 15 con séptima, se refiere a la intersección de la carrera con la calle. Entonces es distinto. Si hay una diferencia, ¿existe diferencia entre la calle Quinta Norte y la calle Quinta? Sí, hay una diferencia. Regularmente la nomenclatura norte indica que está en la zona norte de la ciudad. En algunas ciudades en Colombia está dividido por zona norte, sur, este, oeste y la dirección cambiaría muchísimo si es calle Quinta solita o calle Quinta Norte. Por lo menos en Cali cambiaría muchísimo. Ubicación, si te encuentras en la carrera Quinta con calle Quinta, y debe llegar a la calle 10 con 15. ¿Cuál es la ruta que debe seguir? Entonces, la ubicación inicial es la carrera Quinta, que está de norte a sur, con calle Quinta, que está de oriente a occidente. Como debo llegar a la calle 10, está más al norte, con la carrera 15, que está más al oriente. Entonces, debo avanzar 5 cuadras al norte para llegar a la calle 10, luego ir a la derecha al oriente y avanzar 10 cuadras para llegar a la carrera 15. Si un objeto geométrico tiene la forma ax más bx más c igual a cero y se tiene la ecuación específica del objeto de la forma que está aquí planteada, ¿cuáles serían los valores de a, b o c? Aquí el enunciado tiene un error. Ya sea el 6 o el 7 deben estar acompañados de la variable y para poder que tenga la misma variable del enunciado. Entonces, yo acompañé el 6 y nos damos cuenta que A es -3, B es 6 y C es -7. Si la ecuación de una recta tiene la forma y igual a mx más b, y se conoce que la ecuación de una recta específica tiene la forma y igual a 2x más b, ¿cuáles son los valores de m y de b? El valor de m es 2 y el de b es 3. Si la ecuación de una circunferencia con centro del punto H que el radio R tiene por ecuación la presentada, ¿cuáles son las coordenadas del centro y del radio de la circunferencia con la otra ecuación? Entonces, el centro van a ser el 2 y el 1 y el radio va a ser 5 elevado a la 2. Ahora dice que debemos ubicar en el plano cartesiano los puntos de abajo a continuación. Entonces, lo que yo hice fue volver a hacer el plano un poco más grande y empezar a poner los puntos. Cuando X es 2 en Y es -3, cuando en X es 0 en Y es 2 y así, para todos los puntos. Ahora dice que dados los puntos, se procede a encontrar los siguientes. Entonces, el punto medio del segmento determinado por los puntos. Nos dan la fórmula del punto medio y nos dan los datos. Entonces, lo que hacemos primero es etiquetarlos y luego sustituirlos y nos da. Acá, de igual manera, nos piden hallar la distancia, nos dan la fórmula y nos dan los datos. Etiquetamos los datos, sustituimos y nos da. Ahora nos pide ubicar los puntos en el plano cartesiano y trazar la recta determinada por los dos puntos. También hallar la pendiente de la recta que pasa por los puntos dados. Nos dan la ecuación, etiquetamos, encontramos la pendiente. Primero encontramos la pendiente y luego hacemos la ecuación punto pendiente para encontrar el punto medio y tenemos los dos valores. Y la ecuación de la recta. Nos piden hallar la ecuación de la recta que pasa por los puntos con las coordenadas. Nos dan la ecuación. Lo primero que tenemos que hallar es la pendiente, entonces etiquetamos, hallamos la pendiente, sí. Etiquetamos, sustituimos en la fórmula de la pendiente, hallamos el valor y luego en la ecuación punto pendiente sustituimos los valores y nos da el valor.
Nos piden determinar si la recta que pasa por los puntos es paralela a la recta que pasa por los puntos. Entonces, lo que debemos hacer es la pendiente uno me debe dar igual a la pendiente 2. Entonces, lo que hacemos es, como tenemos los datos, sustituimos en la fórmula la pendiente para revisar si estas dos son iguales y nos damos cuenta que no son iguales. Ahora nos dice que si la recta tiene pendiente, debemos hallar la pendiente de cualquier recta perpendicular. Entonces, tenemos que la pendiente perpendicular es M1 por M2 es igual a -1. Entonces, como tenemos ya cuál es la pendiente 2, entonces lo que hacemos es despejar la pendiente 1. La despejamos, pasamos, luego estamos explicando procedimiento, lo que se pasa a multiplicar, ¿verdad? Y nos damos del valor y luego comprobamos si esto nos da -1 y efectivamente nos da menos. Entonces, nos piden determinar si la recta que pasa por los otros puntos, esto es particular a la recta que pasa por los otros puntos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues tenemos la fórmula de la pendiente, etiquetamos, sustituimos en la fórmula y revisamos si estos dos valores son iguales y nos damos cuenta que sí. Perdón, si son iguales, no, si nos da -1 y hacemos la fórmula y nos damos cuenta que sí. Ahora, la mediatriz de un segmento de la recta perpendicular que pasa por su punto medio. Entonces nos piden determinar la ecuación de la mediatriz del segmento que une a los puntos dados. Entonces, ¿qué debemos hacer? Primero, hallar el punto medio con la fórmula del punto medio. Etiquetamos, sustituimos y hallamos el punto medio. Luego, debemos de hallar la pendiente del diámetro. ¿Cómo hallamos la pendiente del diámetro? Con la fórmula tenemos dos datos, sustituimos, tenemos la pendiente. Luego tenemos que hallar la pendiente de la mediatriz. La pendiente de la mediatriz se halla con el m a la 2 igual a 1 sobre m a la 1. Fórmula sustituimos, nos da el valor. Porque ya teníamos la M1, que es la pendiente del diámetro. Ahora tenemos la ecuación de la mediatriz. Entonces lo que hacemos es reemplazar y encontramos el valor de B. Y así podemos tener la ecuación. Ahora, nos dice que una circunferencia tiene radio 5 centímetros y su centro tiene coordenadas. Respondemos, identifica el valor de H, que es 1, el valor de K, que es 3, y nos piden escribir la ecuación de la circunferencia. Entonces, como tenemos la ecuación escrita arriba, simplemente como ya etiquetamos e identificamos, escribimos los valores, sustituimos y ya nos da el valor. Ahora nos piden determinar las coordenadas del centro y del radio de la circunferencia con la ecuación canónica. Entonces, pues los valores que están. Lo que hacemos es volver a escribir las coordenadas que nos están dando con base a la fórmula. Y allí muy fácil podemos hallar los valores que nos piden. Ahora nos piden usar el método de completación de cuadrados para escribir la ecuación canónica. Entonces, la completación de cuadrados lo que nos dice es que debemos agrupar los términos con la variable semejante, ¿sí? Con la misma variable, entonces como x con x y con y. Y a la variable que tiene el número es el número. Lo dividimos, la llamamos la mitad, entonces lo dividimos entre 2 y lo elevamos al cuadrado. Y así hacemos la completación de los cuadrados. Entonces ya hacemos la completación de los cuadrados, resolvemos, elevamos, simplificamos cada uno a ambos lados, porque igual esta completación de cuadrados se debe hacer a ambos lados de la igualdad. Nos dan los valores, luego simplificamos, factorizamos y nos dan los puntos del centro y también nos da el radio. Entonces, Juan y Claudia se encuentran en la misma ciudad, situados en dos puntos distintos sobre la misma autopista. Juan desea encontrarse con Claudia y se encuentra en un punto de la autopista con las coordenadas de Claudia en otro punto. Si Juan va en vehículo a velocidad constante y conduce en línea recta, determina el tiempo que se llama Juan donde Claudia. Entonces, lo primero que tenemos que hallar es la distancia de donde está Juan a Claudia. Entonces, usamos la fórmula de distancia.
etiquetamos los valores, sustituimos en la fórmula y nos da la distancia. Ahora, como tenemos que hallar el tiempo que se va a demorar, entonces ya sabemos que la distancia es 10 y sustituimos los otros valores que ya tenemos. Sabemos que la velocidad es 55 y nos falta despejar el tiempo para saber cuánto tiempo. Despejamos a t y nos da el valor. Determina si las coordenadas del punto medio del segmento determinado por los puntos. Entonces tenemos, etiquetamos, sustituimos en la fórmula del punto medio y nos dan los puntos. Calcula la pendiente de la recta que pasa por los pares de puntos. Tenemos la fórmula, etiquetamos, sustituimos y solucionamos. Haya la ecuación de la recta que pasa por el punto y tiene la pendiente 4. Tenemos la ecuación de la recta, usamos la recta punto pendiente, sustituimos los valores y nos da. Debemos hallar la ecuación de la recta que pasa por esos puntos. Entonces, para hacerlo, primero vamos a hallar la pendiente. Entonces, etiquetamos, sustituimos, encontramos la pendiente. Luego, como ya tenemos la pendiente, podemos ir a la ecuación de la recta y sustituir los valores. Y nos dan la solución de la ecuación de la recta. Ahora nos dice, haya la ecuación de la recta que pasa por los puntos y tiene la pendiente 5. Entonces, usamos la ecuación punto pendiente, reemplazamos, eh, sustituimos, resolvemos, despejamos ya y tenemos la ecuación. Determine si las rectas con ecuaciones generales son perpendiculares. Entonces, lo primero que hacemos es hallar o reescribir el enunciado a la fórmula de la ecuación de la recta. Cuando ya tenemos esto, encontramos cuál es la pendiente. Y al tener la pendiente, podemos saber si son perpendiculares o no. Lo hacemos tanto para la A como para la B. Y cuando lo encontramos, pues podemos revisar si sí o si no, y si nos da. Dados los puntos de las coordenadas, determinen si el punto de coordenadas es el punto medio entre el segmento determinado por M y P. Entonces, hallamos, tenemos la ecuación del punto medio. Entonces, etiquetamos, reemplazamos, resolvemos y nos da el valor. Nos pide hallar la distancia que existe entre un punto medio del segmento que une los puntos con el otro punto. Entonces, primero encontramos el punto medio. Con la fórmula sustituimos, resolvemos y nos da. Ahora tenemos que hallar la distancia del punto que nos entregaron con la distancia del punto medio. Entonces lo hacemos con la fórmula de distancia. Etiquetamos, sustituimos, resolvemos y nos da el valor. Ahora nos dice que un triángulo llama equilátero si tiene sus tres lados iguales. Isósceles tienen dos lados de igual medida. Y escaleno si sus lados son diferentes de medida. Si sus lados son de diferente medida. Entonces nos dan una gráfica con unos puntos. Lo primero que hicimos fue identificar los puntos de cada intersección. Luego hallar las distancias de un punto a otro con la fórmula de distancia. Etiquetamos, sustituimos, resolvemos cada uno de los tres puntos de intersección y nos damos cuenta que tiene medidas distintas, o sea que es un triángulo escaleno. Ahora nos piden hallar el área de las figuras obtenidas al unir los puntos dados. Entonces, tenemos el conjunto 1 con 4 coordenadas. Entonces, lo primero que hacemos es hallar la base. Entonces, la distancia entre A y C. Ah, pues porque lo fuimos graficando. Entonces, primero hallamos la A base, luego hallamos el área, que es la base por altura. Perdón, hallamos la base, luego hallamos la altura para hallar el área, que es base por altura. Para el conjunto 2 tenemos tres coordenadas. Nos damos cuenta que es un triángulo, entonces primero hallamos la base, luego la altura y luego en la fórmula del área reemplazamos los valores y nos da el resultado.
Para el conjunto 3 nos damos cuenta que es un círculo que tiene un centro al punto 1, punto I, sobre la circunferencia. Entonces hallamos primero el radio y luego hallamos el área del círculo reemplazando el radio que ya encontramos. Y ahora el conjunto 4 es otra figura, tiene 4 puntos. Primero hallamos la base mayor, luego la base menor, luego hallamos la altura para poder reemplazar estos valores en la fórmula del área y que no. Ahora nos dice, si una recta con pendiente m igual a menos y cortan el eje y en y igual a -3. Hay que escribir la ecuación pendiente intercepto y la ecuación general de la recta. Entonces la ecuación pendiente intercepto es la ecuación y igual a mx más b. Reemplazamos, sustituimos los valores y nos da el valor. Nos da la ecuación. Y la ecuación pendiente general de la recta hay que igualarla a cero. Igualamos la ecuación anterior a cero y la organizamos y nos queda 2x más y más 3. Ahora, dada la ecuación de la recta, y es igual a 2x a 2 sobre 3x más 1. Entonces debemos determinar la ordenada y de un punto sobre la recta de forma tal de que la abscisa es x igual a -3. Entonces, cogemos la ecuación, reemplazamos la x por el -3 y nos dice que y es igual a -1, la ordenada es 3. Ahora nos dice que la abscisa de un punto tal que su coordenada de y es igual a -4/5. Entonces, como ya tenemos la ecuación, entonces tenemos el valor de y, lo ponemos al otro lado de la igualdad y despejamos x y tenemos el valor. Ahora, determina si la recta que pasa por los puntos es paralela a la que pasa por los. Entonces, lo primero que hacemos es hallar la pendiente de cada uno de los. Para poder determinar si al multiplicarlas nos da -1. Al hallar los dos valores nos damos cuenta que no es paralela. Ahora nos piden hallar la ecuación de la circunferencia con un diámetro de extremos. Entonces, lo que primero debemos hacer es hallar con la fórmula para el diámetro de extremos, etiquetamos, reemplazamos, nos da el valor, entonces allí ya tenemos el centro, organizamos en la fórmula y nos da. Entonces, determinar el punto de intersección de las rectas 6x menos 8y. Entonces, verificamos si la solución coincide con el punto de intersección de su gráfico. Entonces, para la A y B, vamos a llamarlas así a las dos ecuaciones. Entonces, lo que primero vamos a hacer es igualarla a cero. La B vamos a igualarla a cero y la A también. Esto lo que vamos a hacer es poder sumar las dos ecuaciones. Al sumar las dos ecuaciones vamos a poder despejar y y nos va a dar el valor. Luego vamos a sustituir esta y en la ecuación a para que nos dé el valor de x y tenemos el valor tanto de y como de x. Así las graficamos y se coincide el punto de intersección con los puntos que nosotros encontramos. Ahora, hay la ecuación general de la circunferencia. Entonces aquí tenemos una ecuación. Sin embargo, esta ecuación no tiene una solución. Tiene un error. Ahora dice, halla el perímetro y el área de la circunferencia con ecuación general dada por esta ecuación. Entonces, primero vamos a hallar. Dice que la ecuación general de la recta de la circunferencia es x a la 2 más y a la 2 más 2x más y más f igual a c. Entonces, identificamos quién es d, e y f. Cuando ya lo tenemos identificado, entonces podemos
hace, hallar el centro de la circunferencia. Entonces, tenemos que H es igual a D sobre 2 y K es igual a E sobre 2. Entonces, lo que hacemos es reemplazar los valores, despejar, y tenemos los valores del centro. Cuando ya tenemos los valores del centro, entonces vamos y los sustituimos en la ecuación para el radio. Sustituimos los valores, resolvemos y nos da el valor del radio. Y ahora con el valor del radio podemos encontrar el perímetro. Sustituimos en la fórmula del perímetro y nos da el valor. Así como en el área. Sustituimos el radio en la fórmula del área y nos da el valor. El perímetro y área de una circunferencia de radio se determinan a partir de las expresiones. Haya el perímetro y el área de una circunferencia de radio donde el origen pasa por el punto 3, entonces, como solamente tenemos el punto por donde pasa, entonces vamos a ver que el origen va a ser el origen 0,0. Entonces, de acuerdo a esto, reemplazamos en la fórmula del radio y nos da el valor. Como ya tenemos las fórmulas tanto del perímetro como del área, simplemente reemplazamos en esas fórmulas del radio y nos va a dar los valores. Una recta es tangente de una circunferencia, ¿sí? Y solo si la recta toca a la circunferencia en un solo punto. Toda recta tangente es perpendicular al radio trazado desde su punto de tangente. Entonces, determinemos la ecuación de la recta tangente en la circunferencia del punto, donde tenemos estas coordenadas y son los extremos de un todo. Entonces, primero vamos a tener que hallar el centro de eso. Para hallarlo, usamos la fórmula del centro, etiquetamos, reemplazamos, resolvemos. Luego, el radio y la distancia entre el punto 1 y el centro. Entonces, ya tenemos los centros y el punto. Entonces, lo que hacemos es reemplazar en la fórmula del radio. Reemplazamos, resolvemos y nos da el valor. Luego nos piden encontrar la pendiente del radio. Entonces nos dice que tenemos los puntos del centro y los puntos. Entonces, para hallar la pendiente, reemplazamos, etiquetamos, reemplazamos y resolvemos. Luego tenemos que hallar la pendiente de la tangente. La fórmula pendiente de la tangente es m igual a 1 sobre m. Entonces, como ya tenemos la pendiente, entonces tenemos el valor de m. Y luego tenemos la ecuación de la recta tangente. Entonces, como ya tenemos los valores de la pendiente, ya tenemos los valores de y1, de x1, entonces simplemente reemplazamos, resolvemos, despejamos y nos queda una ecuación de la recta tangente. Ahora nos pide determinar los puntos de intersección de la recta y la circunferencia. Entonces, tenemos los valores del centro y tenemos el radio. La ecuación de la recta, entonces es x más y igual a 8. Entonces vamos a despejar y para que nos queden los valores. Para sustituirlos en la ecuación del centro. Sustituimos los valores en la ecuación del centro, resolvemos y nos da el valor. Luego lo dividimos por 2, factorizamos, encontramos los valores. Entonces ya encontramos los valores de y. Para cuando x es igual a 3, a 7, entonces y es igual a 1. Y cuando x es igual a 3, y es igual a 5. Entonces los puntos de intersección de la recta y la circunferencia nos dan los valores de acuerdo a esa ecuación. Ahora, determina el punto medio del segmento que une los puntos dados continuos. Entonces, para hallar el punto medio usamos la fórmula. Etiquetamos, reemplazamos, resolvemos, sustituimos, resolvemos y nos da para todos los valores. Ahora, los puntos son los extremos de un segmento, cuyo punto medio es el punto. Hallar las coordenadas del punto B. Entonces, tenemos la fórmula del punto medio, ¿sí?
y etiquetamos. Etiquetamos, sustituimos, resolvemos. Ahora tenemos que encontrar, para encontrar a X, lo que vamos a hacer es encontrar igualar cada uno a su respectivo. Al igualarlo, tenemos las respuestas tanto de X de Y y tenemos el punto B. Nos dice, etiquete las coordenadas y determine la distancia entre los siguientes pares de puntos. Entonces ahí tenemos los puntos. Como necesitamos meter la distancia, pues usamos la fórmula de distancia. Entonces, etiquetamos, sustituimos y resolvemos. Ahora, nos dice que un triángulo es isósceles cuando tiene dos lados de igual magnitud. Puedes determinar si los puntos corresponden a los vértices de un triángulo isósceles. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, lo primero que hice fue ubicar los puntos, pues para graficarlo, y luego empecé a hallar las distancias de punto a punto. Con la fórmula de la distancia, etiquetamos, sustituimos, resolvemos. Y entonces nos damos cuenta que para que un triángulo isósceles, seis isósceles, tiene que tener dos lados iguales. Y al resolver nos damos cuenta que si la distancia 1 y la distancia 3 son aproximadamente iguales. Ahora nos pide hallar la ecuación de la circunferencia que cumple con la condición que tiene centro y pasa por el punto. Entonces, primero tenemos que hallar el radio. Entonces, para hallar el radio, entonces usamos la ecuación del radio. Etiquetamos, sustituimos, resolvemos. Y luego podemos plantear la ecuación de la circunferencia. Ahora nos dice que en el teorema de Pitágoras relaciona la medida de los lados de un triángulo rectángulo, es decir, sus catetos y la hipotenusa. Este indica que la hipotenusa al cuadrado corresponde a la suma de los cuadrados catetos. Entonces, a partir de este teorema determinar si los puntos corresponden a un triángulo de vértices del triángulo rectángulo. Entonces, graficamos, empezamos a meter las distancias y luego que hayamos las distancias, reemplazamos en la fórmula del teorema de Pitágoras y nos damos cuenta que no corresponde a un triángulo rectángulo. Ahora nos dice, determine todos los puntos del eje X que estén en 3 unidades de X. Podemos visualizar la gráfica, entonces graficarlo y luego empezamos a hallar la distancia. Pero aquí con la diferencia es que ya sabíamos que la distancia es igual a 3. Entonces, estamos resolviendo y despejamos para saber cuáles eran los dos puntos en los cuales sí podría ser la distancia de 3. Y ahí nos quedó. Ahora nos dice, determinar si las rectas son paralelas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es organizarlas para que nos dé la ecuación de la recta. Luego, cuando ya lo tenemos sencillo, sabemos cuál es la pena de cada uno, verificamos si son paralelas, tiene que al menos uno que sí son paralelas. Ahora, nos piden hallar la ecuación de la recta que pasa por y es paralela con la recta. Entonces, primero encontramos la pendiente, entonces como tenemos fórmula, la recortamos, nos da la pendiente. Apoyamos el pendiente para hallar la pendiente y reemplazar. Nos queda la ecuación de la recta. ¿Listo? Ahora nos piden determinar la ecuación que pasa por el punto y es perpendicular a la recta que tiene. Primero tenemos que hallar la pendiente. Etiquetamos, vimos, resolvemos y nos da la pendiente. Luego, para hallar la pendiente 2, ¿qué hacemos? Es usar la fórmula de la pendiente de la tangente. Tenemos la pendiente 2. Y luego vamos a reemplazarlo en la ecuación de y menos b1 igual a m por x menos x. Sustituimos, reemplazamos en la unidad la ecuación. Aquí lo que hicimos fue entrar a Geometry y revisar los valores.